Ahí estaba, en la esquina de mi calle, justo debajo de una lámpara que zumbaba como un insecto moribundo, luchando por no apagarse. Su figura, recortada contra la oscuridad, no tenía sentido. Estaba encorvada en un ángulo imposible, como si sus huesos estuvieran mal acomodados. Me miraba fijamente con una sonrisa que me revolvió el estómago. No era un gesto de alegría, era una mueca tiesa que estiraba sus labios agrietados para revelar hileras de dientes podridos, negros como el carbón. A la distancia, el viento trajo consigo su aliento, un tufo denso de humedad y carne rancia. Su piel colgaba como pliegues resecos, curtidos como el cuero abandonado al sol. Su cabello ralo y descolorido caía sobre un rostro afilado que parecía evaluar cada uno de mis movimientos. Llevaba una bata blanca, percudida, que arrastraba por el lodo, una tela pesada y sucia que no parecía ropa. De las mangas asomaban unas manos grotescas, dedos antinaturalmente largos con unas uñas amarillentas y retorcidas que se flexionaban sobre el aire. Pero el verdadero terror me paralizó cuando bajé la vista. No tenía pies humanos. En lugar, unas uñas gruesas, curvas, de casi 20 centímetros de largo que rascaban el pavimento, produciendo un sonido seco y metálico que sigo escuchando en mis peores noches. De pronto, la mueca de su rostro se borró y se deformó en pura furia. Soltó un grito, un sonido que me vibró en el pecho, y comenzó a rugir una sola palabra, una y otra vez, golpeando el asfalto con esas garras. Sí, sí, sí. No esperé a que lo repitiera. Corrí a ciegas, el pecho me ardía y sentía un dolor por el esfuerzo, mientras el asfalto bajo mis pies parecía estirarse, como una pesadilla interminable. Huía de esa luz parpadeante y de esa mujer que, parada en la esquina, no solo me acechaba, sino que parecía querer arrancarme la infancia de un solo golpe. Esa noche no fue un simple susto infantil, se me quedó grabado en la piel como una cicatriz. Me convirtió en una niña paranoica, una sombra siempre alerta a cualquier cosa que se moviera en rincones de la casa. Por supuesto que nadie me creyó. Para el mundo de los adultos mis palabras sonaban a una locura, a un delirio de una niña inconforme con una imaginación demasiado retorcida para su propio bien. Pero las circunstancias nos obligaron a dejar el asfalto. Nos mudamos a una zona mucho más rural, un lugar donde el silencio de la noche es denso y pesado, con la excusa de que mi madre cuidara a mi abuela. Mi abuela era una mujer de las de antes, de esas que cargan el rosario en una mano y la superstición en la otra. Tenía sus creencias aferradas a la tierra, profundas como las raíces de los árboles viejos. Y de todos a mi alrededor, ella fue la única que no me llamó mentirosa. Ella sabía perfectamente que lo que yo había visto esa noche no era ninguna pesadilla. Y también sabía que si seguía respirando era solo porque la distancia nos había dado una tregua temporal. Aún siento el frío de las pulseras de hilo grueso que me amarró las muñecas, para que no me alcanzaran, decía ella. Y el tufo penetrante de las hierbas cuyo nombre me negué a prender. Ese olor a tierra y a savia amarga inundaban el cuarto mientras ella me envolvía en murmullos, haciéndome limpias. Cuando la figura de la bata blanca se colaba en mis sueños y yo despertaba en un grito ahogado, mi abuela estaba ahí, sentada al borde de la cama. Me sujetaba las manos, su calma me helaba y me anclaba a la realidad al mismo tiempo. Hija, esto no es solo miedo, Me advertía en un susurro. es una lucha espiritual. Tienes que ser fuerte y no quitarte jamás esa protección. Si la sigues soñando, es porque te sigue buscando. No sé si fueron sus rezos los que funcionaron, o si la maldad simplemente tiene la paciencia de las piedras, pero el acoso se detuvo. Los años pasaron, las pesadillas se fueron espaciando hasta convertirse en un eco lejano, y el pánico irracional se fue apagando. La niña asustada creció, y se convenció a sí misma de que los monstruos no existían. La primaria y la secundaria pasaron volando. Me acostumbré a mi vida en el pueblo y a la supuesta tranquilidad de los cerros. Casi me olvidó de ella, pero la tregua tenía una fecha. Cuando entré en el último año de preparatoria, a mis 17 años, la realidad me golpeó en la cara. Me encontró de nuevo. Habíamos salido temprano, y a un grupo de 5 amigos se nos hizo buena idea ir a matar el tiempo explorando el monte. Y lo digo así, haciendo énfasis en que éramos 5, porque de esa excursión solo regresamos 3.
Llevábamos como una hora caminando cuesta arriba. El aire empezaba a refrescar cuando escuchamos un crujido pesado sobre nuestras cabezas. Vimos aterrizar a una criatura en una rama de encino. No era un simple pájaro enorme. Era una aberración imponente y monstruosa que rebasaba 1 metro de altura. Se posó a escasos metros sobre nosotros, doblando la madera con su peso. Nos miró fijamente. En su rostro, si es que se le podía llamar así, se dibujó una sonrisa siniestra, una mueca humana imposible para un pico. Entonces, con una voz clara pero con burla, habló. Te encontré, te encontré. Empezó a dar brincos grotescos sobre la rama, celebrando su cacería. El pánico nos congeló un segundo, el tiempo suficiente para asimilar que estábamos frente a algo sacado del mismo infierno. Luego estallamos, salimos corriendo en una estampida, cada quien por donde pudo. Corrí a ciegas por puro instinto, tropezando con piedras y raíces. El monte que de día nos parecía nuestro patio de juegos se cerró sobre nosotros como una trampa hostil. Las espinas de los matorrales me rasgaban la cara y la tela del uniforme sacándome sangre. El ardor era punzante. Esta pesadilla de plumas sucias y sonrisas torcidas era real. Respirar era tragar fuego, pero el terror no me dejaba frenar. Por encima del ruido de mis propios pasos se escuchaba un sonido ensordecedor, allá arriba, el batir de unas alas inmensas, pesadas, cortando el viento y aplastando las copas de los árboles. La sombra de esa cosa me sobrevolaba, ocultando el sol del atardecer como si se hiciera de noche por fracciones de segundo. De pronto, a la distancia escuché un grito. Era la voz de uno de mis amigos, desgarrada por el pánico absoluto. Pero lo verdaderamente espeluznante no fue el alarido. Fue que se cortó de tajo, ahogado, seguido por un sonido violento de ramas gruesas rompiéndose bajo un peso brutal. No volteé. No me detuve a ayudar. El miedo primitivo nos vuelve cobardes y egoístas. Seguí bajando casi a rastras, con las rodillas destrozadas y las manos llenas de tierra, hasta que por fin vi las primeras luces del pueblo. Cuando alcancé la carretera de terracería, las piernas me fallaron y caí de rodillas. Miré hacia los matorrales jadeando, esperando ver salir a los demás. Solo aparecieron 2. El cerro, o lo que sea que habitaba en él, se los había tragado. En un pueblo chico, las tragedias corren rápido. Apenas llegamos a la orilla del camino, una señora se nos acercó de inmediato para auxiliarnos. Mientras la gente se iba arremolinando y el ruido de las voces asustadas crecía, yo no dejaba de mirar hacia el cerro. Allá arriba, en la copa del árbol más alto, una cosa nos siguió observando. Su silueta era gigantesca, deformada, similar a la de una águila arpía, pero con una presencia pesada y maligna que se me clavaba en la nuca. Se mantenía ahí, en completo silencio, viendo cómo nos ayudaban. Cuando me llevaron a casa, mi abuela ya nos esperaba. Ella era algo así como la curandera del pueblo. Mucha gente acudía a ella buscando ayuda. Si mi madre y yo estábamos ahí, entre comillas, cuidándola, no era porque padeciera alguna enfermedad, sino por el simple peso de su edad y las limitaciones que los años ya le habían impuesto a su cuerpo. Pero su mente estaba intacta, lúcida. No necesitó que le explicara mucho. Me vio entrar temblando, cubierta de tierra, y su mirada fue directa a mí. No se sorprendió, no hizo ninguna pregunta desesperada como el resto. Con un esfuerzo visible se levantó, caminó hacia la entrada y con mucha calma esparció un puñado de sal gruesa en el umbral de la puerta. De mis otros 2 amigos jamás se supo nada, se perdieron en el monte. Se dio el aviso a las autoridades locales, los buscaron por un par de días y eso fue todo. Los dieron por un caso perdido. Al parecer, que la tierra se traiga a la gente es algo que se acepta con demasiada frecuencia y sin hacer mucho ruido en localidades de este tipo. Sobra decir que el regaño de mi madre fue brutal. El terror que sentía lo disfrazó de pura furia. Los días siguientes me refugié en las sombras de mi abuela. Durante todo este tiempo la vi rezar sin descanso, no importaba la hora. Incluso en el silencio de la madrugada, su murmullo constante se filtraba por las paredes. No me daba explicaciones, pero en el fondo yo sabía que estaba haciendo un muro para protegerme. Me entregó unas pulseras nuevas, más grandes y pesadas, y me dijo que ya podía regresar a la calle, pero que no bajara la guardia ni un segundo. Esa misma tarde me reubicó dentro de la casa. Me mudó un cuarto pegado al suyo, una habitación estrecha, que tenía un detalle que me asfixiaba. No tenía ni una sola ventana. Cuando por fin regresé a la preparatoria, el vacío se hizo evidente. Nadie quería acercarse a mí.
En los pueblos el chisme es veneno rápido, y alguien ya había empezado a esparcir el rumor de que lo que había pasado en el monte era culpa de mi familia, que mi abuela era una bruja. No les voy a mentir, cargar con el peso de la desaparición de mis amigos y sumarle el desprecio absoluto de todos mis compañeros fue una época profundamente dolorosa y solitaria. Una tarde, sin ya poder soportar las miradas y los murmullos, me senté con mi abuela y le conté todo lo que decía la gente. Ella no se inmutó, dejó salir un suspiro pesado, me miró fijamente y por fin rompió el silencio que había guardado todos estos días. Creo que ya tienes la edad para saber la verdad. El cuarto sin ventanas olía fuertemente a copal y a hierbas secas. Mi abuela estaba sentada en el borde de la cama. Su respiración era pesada, pero sus ojos brillaban en la penumbra con una lucidez que me heló la sangre. Señaló la silla de tul que estaba al lado, pidiendo que me sentara. La gente del pueblo tiene la boca suelta y el miedo fácil. Comenzó con una voz rasposa pero firme. Sí, me llaman bruja. Me dicen así porque conozco los caminos de la tierra, porque sé cómo curar lo que los doctores de la ciudad ni siquiera pueden ver. Pero hay quienes usan este mismo conocimiento para pudrir el mundo. Las que caminan chueco, las que pactan con lo que habita debajo de la tierra. Se inclinó hacia mí, tomando mis manos. Sus dedos eran ásperos, pero extrañamente cálidos. ¿Tu madre? Ella nació ciega a todo esto, gracias a Dios. El don se la saltó. Ella no puede verlas y ellas no pueden verla a ella. Pero tú eres diferente. Desde niña tienes esa luz, una luz que las atrae como polillas a una vela. Esa mujer que viste en el faro cuando eras una niña y la cosa inmensa que te cazó en el monte son ramas del mismo árbol podrido. Tragué saliva, sintiendo que el aire me faltaba. No fue una coincidencia que te encontraran allá arriba. Continuó mi abuela apretando su agarre. No buscan en cualquier parte. Buscan a las que heredan este don. Te están cazando antes de que aprendas a defenderte, antes de que entiendas lo que eres. Y no se llevaron a tus amigos por hambre, se los llevaron para quebrar tu espíritu y dejarte sola, porque saben que mi tiempo en este mundo se está acabando y que pronto la única que estará entre esa oscuridad y tú serás tú misma. Lentamente se levantó las mangas del suéter tejido que siempre llevaba puesto. Lo que vi me revolvió el estómago. Sus antebrazos estaban cubiertos de marcas horribles. Eran cicatrices gruesas y retorcidas, como si hace mucho tiempo unas garras inmensas hubieran intentado arrancarle el brazo. Mi don se manifestó mucho antes que el tuyo, dijo sobándose sus cicatrices con las yemas de los dedos. Fue entonces cuando trataron de llevarme. Eran 3 de esas aves raras. Como ya lo habrás notado, no puedes confundirlas. La cara de esos animales es distinta. Por más que cambien de forma, no pueden ocultar del todo sus rasgos humanos. La maldad se les queda asomando en la sonrisa y en los ojos. Aquella vez mi madre me protegió. Ella era mucho más fuerte de lo que soy yo ahora. Y hoy, los huesos de esas 3 cosas forman parte de los cimientos de esta casa. Es por eso que aquí no se acercan. Si lidiar con una es difícil, imagínate con 3. Hizo una pausa, dejando que el olor a copal y el peso de sus palabras llenaran el cuarto sin ventanas. Mi madre les decía Tetlachihuis, continuó, pronunciando la palabra con un desprecio evidente. Pero por aquí también hay quien les llama Tlecatolot, Nahuayi o Mometzocopinqui. Para mí, al final del día todas son la misma porquería. Verás, nosotras, las de nuestra familia, dejamos que el curso de la vida siga. Nos apagamos con el tiempo de forma natural. Se acercó, se acomodó en la orilla de la cama sin soltarme las manos. Ayudamos a la gente que acude a nosotros y deshacemos los trabajos oscuros que ellas siembran, pero jamás vamos a cazarlas. No buscamos problemas. Sin embargo, sus ojos se clavaron en los míos brillando con una firmeza que no correspondía a una mujer de su edad. Si nos atacan, podemos acabarlas con mucha facilidad. Soltó una pequeña sonrisa casi cruel que nunca antes yo le había visto. Cuando dominamos nuestro talento nos presionan kilómetros y dejan de acercarse. Nos temen y simplemente se esconden bajo las piedras. También hay hombres que hacen esto, claro, pero es muy raro que te topes con uno de esos. Por lo general son mucho más débiles que las mujeres de su misma clase. Apretó su agarre sobre mis dedos, regresando a la conversación a lo que realmente nos importaba. Pero tú aún no dominas nada, y para ellas
Ahora mismo eres una presa fácil. Yo te puedo enseñar, te puedo ayudar a despertar eso que llevas dentro. Pero dar ese paso es una decisión que dependerá solamente de ti. Tú ya estás grande y a mí me queda muy poco tiempo. Así que puedes decidir, pero debes hacerlo rápido. Puedo dejarte protegida de por vida, sellarte para que aunque te cruces con unas de ellas en el futuro prefieran tragarse el hambre y no acercarse. La primera pulsera que te di era justamente para eso, pero noté que te la quitaste. Por eso te encontró en el monte. Allá arriba está plagado de ellas. Suelen hacer sus trabajos sucios o simplemente se esconden de la luz del día. Mi cabeza era un torbellino. Tenía demasiadas preguntas atoradas en la garganta y de pronto salieron todas de golpe. ¿Por qué la primera que me vio bajo la lámpara era una mujer macabra y la del monte era un pájaro gigante? ¿Por qué ese maldito don se saltó a mi madre dejándome la carga a mí? Y sobre todo, si tenía tanto poder, ¿por qué no usaba su magia para mantenerse joven y recuperar su fuerza? Al pronunciar la palabra magia, el rostro de mi abuela se endureció al instante y soltó un bufido de profunda irritación. No es magia, Me dijo con un tono tajante. es un entendimiento profundo de la madre tierra, de la fuerza natural y de las leyes de la vida. Nosotras respetamos el ciclo que nos toca vivir. Nacemos, crecemos y nos apagamos cuando es el momento. Ellas, en cambio, son parásitos. Buscan formas antinaturales para alargar su tiempo en este mundo y hacen cosas atroces para conseguirlo. Pactan con lo que habita en la oscuridad, con lo que no debe ser nombrado. Matan, destruyen vidas inocentes y siembran maldiciones solo para robarse un año más. Se acomodó el suéter, recuperando un poco el aliento antes de contestar mi otra duda. Y la razón por la que la vista es diferente es porque nunca se muestran como realmente son. Toman apariencias humanas para camuflajearse o se arrastran dentro de la piel de los animales. Algunas llevan tanto tiempo pudriendo este mundo que son tan condenadamente viejas que seguramente están obligadas a usar una máscara para siempre, porque lo que queda debajo ya no tiene nombre. ¿Y el por qué se asaltaron a tu madre? No lo sé. Acepté. No lo hice por valentía, sino porque la culpa me estaba comiendo viva. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba el crujir de las ramas en el monte y el grito ahogado de mis amigos. Miré a mi abuela a los ojos, con las manos aún temblando, y le dije que quería aprender, que no quería volver a ser presa de nadie. Esa misma noche comenzó lo que ella llamaba el entendimiento. No hubo varitas mágicas ni rezos de película. Fue un proceso brutal, crudo y agotador. Me obligó a hundir las manos en la tierra hasta que me sangraran las cutículas, para aprender a sentir si el suelo estaba vivo o si algo lo había podrido por debajo. Me enseñó a distinguir el olor sutil de la carne vieja que dejan en el aire cuando pasan cerca, a reconocer sus marcas en las cortezas de los árboles y a preparar las sales de grano con hierbas amargas que logran quemarles la piel. Fueron semanas de dormir a ratos, de vigilar las sombras en el patio con los ojos ardiendo de cansancio. Empezaba a entender, empezaba a sentir de lo que ella hablaba, pero la muerte no sabe de entrenamientos inconclusos ni de pausas compasivas. Apenas unos meses después de haber empezado, el cuerpo de mi abuela no dio para más. Se apagó rápido, tal como me había dicho que sucedía con las de nuestra sangre. Su último aliento se quedó atrapado en ese cuarto sin ventanas, y con ella se fueron los secretos que me faltaban por aprender. Me dejó exactamente a la mitad del camino. Alcanzó a enseñarme lo básico, cómo sellar las puertas, cómo ocultar mi rastro y cómo protegerme para que no me arrastraran al monte. Pero cuando llegó el momento de enseñarme a contraatacar, a destruirlas, sentí que dudó mucho, quizás porque no estaba lo suficientemente preparada aún. En sus últimos momentos, me dejó una encomienda que sonaba más a desesperación que a un plan real. Me dijo que me fuera, que buscara a otra como nosotras. No me dio ni nombres, ni rutas, ni más detalles. Y para ser honesta, dudo mucho que los tuviera. Mi abuela nunca salió de este pueblo. Su mundo entero empezaba y terminaba en la falda de estos cerros. Probablemente murió con la misma duda que yo tengo, sin saber realmente si quedamos más allá afuera. Hoy sigo teniendo 17 años, pero mi vida adolescente terminó el día que ella cerró los ojos. Ahora vivo con una carga que es mucho peor que la ignorancia. Tengo el conocimiento suficiente para ver el mundo como realmente es. Las reconozco, las huelo, las veo camuflajeadas en la gente del pueblo. Pero como mi abuela se fue antes de enseñarme cómo matarlas, mi única defensa es caminar con la cabeza baja, apretando los puños dentro de los bolsillos de mi chamarra
tragándome el miedo y rogando a la madre tierra de que ellas no se den cuenta de que yo sé exactamente lo que son. Pensé que las de su clase abundan más en los pueblos, donde la superstición alimenta el miedo, así que, en cuanto ahorré lo suficiente, hice mis maletas y me fui a la ciudad. Mi madre decidió quedarse. Ella ya se había acoplado de nuevo a esta vida. Y total, ella sigue siendo ciega a este mundo. Para mí no fue muy difícil encontrar trabajo allá, mal pagado, claro, pero me daba para subsistir y rentar un pequeño cuarto en un edificio viejo. Pensé que entre el concreto y el ruido estaría a salvo, pero me equivoqué. Mis horrores solo se intensificaron. En la ciudad hay muchísimas más. Las veía en el metro, en las calles, en los mercados, y aunque yo bajaba la mirada y fingía no saber, ellas también me veían a mí. Gracias a la protección de mi abuela, ninguna se me acercaba, pero yo sé que me vigilaban. El verdadero problema comenzó un buen día, cuando en el edificio donde rento llegó a vivir una mujer muy joven. Era muy hermosa, pero en cuanto nos cruzamos en el pasillo lo supe al instante, y por la forma en la que me sonrió supe que ella también lo sabía. Yo estaba aterrorizada, sobre todo cuando me fui dando cuenta a qué se dedicaba. Usaba a los hombres para su beneficio, y lo que es peor, la rodeaba ese olor inconfundible de cuando acechan a los niños. Todo me quedó claro una tarde cuando la vi en el pasillo. Hablaba con uno de los vecinos. Era un muchacho que vivía con su esposa y su pequeño hijo. Ella le sonreía con esa belleza hipnótica, charlando de forma casual, pero noté un detalle que me heló la sangre. La punta de sus zapatos estaba clavada exactamente al límite del marco de la puerta. Por más que se inclinaba, su cuerpo se rehusaba a cruzar el umbral. Estaba ahí, quieta, esperando pacientemente a que ese hombre cometiera el error de invitarla a pasar. Estaba a punto de volver a huir, de hacer mis maletas otra vez, pero entonces, al poco tiempo, una anciana se mudó al primer piso. Al observarla, noté que hace cosas similares a mí. Es claro que ella sabe, y ahí entendí el secreto más cruel de las de nuestro tipo. La razón por la que mi abuela murió dudando es porque entre nosotras no nos reconocemos. Por eso estamos solas, por eso es difícil encontrarnos. Estaba por irme, pero la vieja del primer piso podría ser mi única esperanza. Ahora debo aprovechar que estamos bajo el mismo techo y tratar de acercarme a ella para pedirle ayuda, antes de que la mujer hermosa del pasillo decida que es hora de casarme. Muchas gracias por llegar hasta aquí y por todo el apoyo. Cuéntame en los comentarios si conoces alguna historia similar y no olvides regalarme tu poderoso like, suscribir o compartir. Eso me ayudaría bastante. Soy Aro, de Estación Relaterror. Te agradezco me hayas escuchado en este día, tarde o noche. Sin más por esta ocasión me despido. Nos vemos. Adiós.